del Señor. Buenos días, querida familia, querido hermano, querida hermana. Estamos en el Día del Señor, domingo 26 de agosto. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. El Evangelio nos habla, estamos siguiendo los Evangelios de esa importante enseñanza de Jesús, importantísima, el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la Eucaristía que nos da la vida eterna y que nos acompaña en esta vida para ir al cielo. Y Él, que es el pan de vida, cuando enseñó a sus discípulos este gran misterio de la Eucaristía, es un misterio difícil de comprender, como hemos estado explicando en evangelios anteriores, de los más difíciles, y lo que ocurrió fue que desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de ir con él. Pues vamos a intentar explicar en este evangelio por qué a veces las personas dejan de seguir a Dios, dejan de seguir a Jesús o dejan de creer en Dios. Y por qué, sin embargo, otras personas, que son personas maravillosas, admirables, a pesar de las dificultades, siguen al lado del Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?» Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Pues vamos a explicar 3 motivos por los que las personas dejan a Dios. El primer motivo lo tenemos al principio del Evangelio. Dijeron muchos de sus discípulos: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Es decir, el primer motivo por el que las personas abandonan a Dios, abandonan a Jesús, es cuando llega la cruz en su vida. Hay personas que cuando llega la cruz se aferran más al Señor y siguen acudiendo a la Eucaristía, a la adoración del Santísimo, siguen amando al Señor muchísimo.
Pero hay otras personas que cuando llega la cruz dejan al Señor, dejan las cosas de Dios, dejan los sacramentos porque se enfadan con el Señor. Este es el primer motivo para dejar a Dios, por no aceptar la cruz o por no comprender a Jesús, por no comprender a Dios. La Reina de la Paz, nuestra Madre querida, nos dijo en una ocasión que ella no siempre comprendió a su Hijo, pero que creía en Él y lo seguía. Eso tenemos que aprender también nosotros. Un poco más adelante dice el Evangelio, dice Jesús, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. No quiere decir Jesús que el cuerpo sea malo, que nuestra carne sea mala. No quiere decir Jesús que tengamos que despreciar nuestro cuerpo o que tengamos que despreciar las cosas de este mundo. Lo que quiere decir Jesús es que no podemos vivir solamente para nuestro cuerpo o principalmente para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está muy bien que lo amemos y lo cuidemos porque es don que Dios nos ha hecho e instrumento a través del cual nosotros podemos darnos a los demás, ayudar a los demás, servir al Señor, bendecirle. Pero nuestro cuerpo no es lo principal de nuestra vida, sino que es más importante nuestro espíritu. A eso se refiere Jesús cuando dice la carne no sirve para nada. Es una manera de decir, no pongáis el cuerpo como lo más importante de la vida y tampoco pongáis las cosas mundanas, las cosas terrenas como lo más importante de la vida. Las cosas del mundo tienen su importancia y tenemos que atenderlas, pero siempre las cosas del mundo tenemos que ponerlas al servicio de las cosas de Dios y no al contrario. Y ese es el segundo motivo por el que algunas personas dejan a Dios. ¿Por qué? Porque se centran en su cuerpo, se centran en las cosas de este mundo, se centran en las cosas de la tierra. Como viven centrados en las cosas de la tierra, poco a poco se van olvidando del Señor, hasta llegar incluso a veces a dejar a Dios de lado. Y dice Jesús que no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que vivir del Espíritu. El Espíritu es quien da vida, dice Jesús. Se refiere Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo es quien da vida. Es decir, en lugar de vivir para las cosas de este mundo, tenemos que abrir nuestros corazones al Espíritu Santo y vivir del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Lo explica el Catecismo en el número 2764. 2764. Dice este número. El Sermón de la Montaña, la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas, es doctrina de vida. Es enseñanza que nos enseña cómo tenemos que vivir, enseñanza para nuestra vida. La oración del Padre Nuestro es plegaria, es oración. Nos enseñó Jesús dos cosas. En el Sermón de la Montaña, cómo tenemos que actuar. En la oración del Padre Nuestro, cómo tenemos que orar. Y continúa el Catecismo. Pero tanto el Sermón de la Montaña como la oración del Padre Nuestro, en ambas, el Espíritu del Señor
da forma nueva a nuestros deseos. Es decir, el Espíritu Santo transforma nuestros deseos, los cambia. En el Sermón de la Montaña Jesús nos enseña a desear otro tipo de vida, no la vida mundana, sino la vida para Dios, la vida de santidad, que la puedes vivir en el mundo como un seglar, pero vivir para Dios, vivir para la santidad. En la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a orar deseando las cosas del cielo, pidiendo las cosas del cielo. Entonces Jesús nos enseña a vivir de una manera nueva y nos enseña a pedir esta vida nueva en la oración. El Espíritu Santo es el que hace que cambien nuestros deseos, que cambie nuestra mentalidad, de ser una mentalidad y unos deseos para este mundo, a ser una mentalidad y unos deseos para el cielo. Eso lo hace el Espíritu Santo, por eso tenemos que pedírselo al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo. Y un poco más adelante dice Jesús en el Evangelio: y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Este es el tercer motivo por el que algunos dejan a Dios, porque les falta la fe. No tienen fe, no se abren a la fe. Todos nosotros, en determinados momentos de nuestra vida, somos tentados contra la fe, somos atacados en nuestra fe, en creer en Dios, en confiar en Él, en creer que Él es bueno, que nos ayuda. Pero en esos momentos en los que somos tentados contra la fe, nosotros podemos tomar una opción, que es dejar que el tentador nos convenza o abrazarnos más fuertemente a nuestro Dios y a la fe. Ahora vamos a ver lo que respondió Pedro cuando Jesús le dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro dice: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Primer motivo por el que algunos nunca dejan a Dios, porque no hay otro a quien podamos acudir semejante a Él. Y tenemos que darnos cuenta de eso. No hay nadie a quien podamos acudir para que nos ayude que se pueda comparar al Señor Dios. En segundo lugar, solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y es verdad. Todas las demás personas nos pueden decir muchas cosas, pero solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y nos pueden dar palabras de vida eterna también las personas que nos hablen de Jesús. Dijo la Reina de la Paz el 2 de enero de 2017: queridos hijos, mi hijo ha sido fuente de amor y de luz cuando en la tierra habló al pueblo de todos los pueblos: seguid su luz. Él habló y dijo palabras de vida eterna. Sigamos su luz, sigamos su evangelio, sigamos sus palabras, nos dice nuestra Madre. Son palabras de amor y de vida. Y por último, Pedro le dijo a Jesús: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. A todos Dios nos da pruebas, cada uno unas diferentes, para que creamos en Él y para que sepamos que Él está con nosotros. Acojamos
esas pruebas que Dios nos da de su presencia y de su amor en nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, hasta mañana si Dios quiere. Muy feliz domingo, Día del Señor. Nos vemos adorando a Jesús en la Eucaristía, en el programa Conversando con Dios. Que Él los bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.